Las 12 princesas bailarinas. Un cuento de los hermanos Grimm. Érase una vez un rey que tenía 12 hijas. ¿A cuál más hermosa? Dormían todas juntas en una habitación, en 12 camas, una al lado de otra. Y por la noche, cuando estaban acostadas, el rey cerraba la puerta y echaba el cerrojo. Pero una mañana, al abrir la puerta, vio que sus zapatos estaban gastados de bailar y nadie pudo saber a qué se debía aquello. Entonces el rey hizo saber que el que consiguiera averiguar dónde bailaban por la noche podría escoger a la que quisiera por esposa y a su muerte convertirse en rey. Pero el que se presentase y después de 3 días y 3 noches no lo consiguiera, perdería la vida. No mucho más tarde se presentó un príncipe y se ofreció a arriesgarse. Fue aceptado amablemente y conducido por la noche a una habitación que estaba al lado del dormitorio. Le pusieron allí la cama para que vigilase a dónde iban y bailaban, y con el fin de que no se fueran secretamente por otro sitio, dejaron abierta la puerta del dormitorio. Pero al príncipe se le cerraron los ojos como si tuviera plomo en ellos y a la mañana siguiente las 12 habían ido a bailar, pues sus zapatos tenían agujeros en las suelas. La segunda y la tercera noche sucedió lo mismo y entonces le cortaron la cabeza sin compasión. Vinieron detrás otros que se apuntaron a la arriesgada obra, pero todos perdieron su vida. Sucedió que un pobre soldado que tenía una herida y no podía prestar servicio, yendo de camino a la ciudad donde vivía el rey, se tropezó con una vieja, que le preguntó a dónde iba. «Ni yo mismo lo sé», dijo y añadió en broma. «Me gustaría encontrar dónde gastan las hijas del rey sus zapatos bailando y luego convertirme en rey». «Eso no es tan difícil», dijo la anciana. «No bebas el vino que te lleven por la noche y haz como que duermes profundamente». Luego le dio un abriguito y añadió: «Si te lo pones, serás invisible y podrás seguir sigilosamente a las 12». El soldado tomó en serio el buen consejo, de manera que se envalentonó, fue ante el rey y se anunció como pretendiente. Fue aceptado amablemente como los otros y le pusieron vestiduras reales. Por la noche, a la hora de irse a dormir, le llevaron a la antesala y al irse a la cama, llegó la mayor y le trajo un vaso de vino. Pero él se había atado una esponja debajo de la barbilla. Dejó correr el vino y no bebió ni una gota. Luego se tumbó y cuando llevaba un ratito echado, comenzó a roncar, como si durmiera profundamente. Lo oyeron las 12 hijas del rey, se echaron a reír y la mayor dijo: «Este podría haberse ahorrado también su vida». Luego se levantaron, abrieron armarios, cajones y cajas, y sacaron majestuosos trajes, se arreglaron ante los espejos, saltaron por allí y se alegraban de poder ir a bailar. Solo la más joven dijo: «No sé, vosotras estáis alegres, pero yo tengo un presentimiento extraño. Seguro que nos pasa una desgracia». Pero la mayor replicó: «Tú eres como un ganso blanco, que siempre tienes miedo. ¿Has olvidado ya los príncipes que han estado aquí en vano? A ese soldado no hubiera tenido ni que darle un bebedizo. El zafio no se hubiera despertado». Una vez que estuvieron preparadas, fueron a ver al soldado, pero éste había cerrado los ojos y no se movió. Y ellas creyeron estar completamente seguras. Entonces la mayor se fue a su cama y dio un golpe en ella. Rápidamente se hundió la cama en la tierra y ellas descendieron por la abertura una tras otra con la mayor a la cabeza. El soldado, que lo había visto todo, no vaciló un instante. Se puso su abriguillo y descendió tras la más joven. En mitad de la escalera le pisó un poco el traje y ella se asustó. «¿Qué significa esto? ¿Quién me ha tirado del traje?» «No seas tan simple», dijo la mayor. «Se habrá enganchado en algún sitio».
Entonces descendieron del todo y en cuanto estuvieron abajo se encontraron en una maravillosa avenida. Allí todas las hojas eran de plata y lucían y brillaban. El soldado se dijo: voy a llevarme una prueba, y cortó una rama. Pero entonces se produjo un ruido enorme en el árbol. La más joven gritó de nuevo: aquí hay algo que no funciona, ¿no habéis oído el ruido? La mayor dijo: son cañonazos de alegría porque pronto habremos liberado a nuestros príncipes. Llegaron a una alameda donde todas las hojas eran de oro y finalmente a una tercera donde eran diamantes puros. En cada una de ellas cortó el soldado una rama, haciendo cada vez ruido, de manera que la más joven se encogía de miedo, pero la mayor insistía en que eran cañonazos de alegría. Siguieron andando y llegaron a una gran corriente. Allí había 12 barquitos y en cada barquito un hermoso príncipe esperándolas, y cada uno se llevó una con él. El soldado se sentó con la más joven y entonces dijo el príncipe: no sé qué pasa hoy. El barco pesa más que de costumbre y tengo que remar con todas mis fuerzas para que avance. ¿Qué va a ser?, dijo la más joven. Es el tiempo tan caluroso. Yo también tengo hoy mucho calor. Al otro lado de la corriente había un hermoso palacio bien iluminado del que salía alegre música con trompas y trompetas. Navegaron hacia allí, entraron en él y cada príncipe bailó con su amada. El soldado bailó también de forma invisible y cuando una tenía en la mano un vaso de vino, él se lo bebía de un trago antes de que ella se lo llevara a la boca. La más joven tenía también miedo de esto, pero la mayor la hacía callar siempre. Estuvieron bailando hasta las 3 de la madrugada cuando todos los zapatos estaban ya gastados del baile y ellas terminaron de bailar. Los príncipes volvieron a llevarlas por el agua de vuelta y el soldado se sentó esta vez delante con la mayor. En la orilla se despidieron de sus príncipes y prometieron regresar a la noche siguiente. En cuanto estuvieron en la escalera, el soldado corrió delante y se tumbó en la cama, de forma que cuando las 12 subieron, despacio y cansadas, él estaba roncando con tanta fuerza que ellas pudieron oírlo y dijeron: de este no tenemos nada que temer. Se quitaron sus hermosos trajes, los llevaron afuera, colocaron los zapatos gastados bajo la cama y se echaron a dormir. A la mañana siguiente el soldado no quiso decir nada, pues quería ver de nuevo los hechos maravillosos y volvió con ellas la segunda y la tercera noche. Todo sucedió como la vez primera y ellas bailaron hasta que sus zapatos estaban rotos. Pero la tercera vez tomó como prueba un vaso. Cuando llegó la hora de responder, guardó consigo las 3 ramas y el vaso y se dirigió a ver al rey. Las 12 estaban detrás de la puerta acechando lo que él iba a decir. ¿Dónde han gastado mis hijas sus zapatos bailando por la noche?, preguntó el rey. Con 12 príncipes en un palacio subterráneo, contestó él. Informó cómo había pasado todo y sacó las pruebas. Entonces el rey hizo venir a sus hijas y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse descubiertas y que el negarlo no serviría para nada, tuvieron que contestar a todo. Luego le preguntó el rey a él que cuál quería por esposa. Él contestó: ya no soy joven, así que dadme la mayor. Ese mismo día tuvo lugar la boda y se le prometió el reino después de la muerte del rey. Los príncipes fueron encantados de nuevo. Tantos días como noches habían bailado con las 12. Fin.